Jeremías 33:3, la lectura que teníamos al principio dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que vamos a iniciar tomando la palabra de Dios como una antorcha, como un buen consejero. Y vamos a hacer eso. Vamos a clamar a Dios para que lo que vamos a estudiar esta tarde sea eso, ¿no? Sean cosas grandes, sean cosas ocultas que a lo mejor hoy no conocemos, pero clamándole a Él hará cumplir su promesa y nos enseñará esas cosas que quizá ahora no conozcamos. Vamos a hacer una oración. Amante Padre Celestial, que su morada se encuentra en las alturas de los cielos, le alabamos porque usted nos ha permitido llegar a este lugar. También va a permitir que otras personas que ni siquiera conocemos en cualquier parte del mundo pueda ver este material. Le pedimos que sea su Espíritu Santo el que pueda llevarnos a toda la verdad. Su promesa nos acaba de recordar que si clamamos a usted pidiendo sabiduría, usted nos la va a conceder. Le pedimos que este tema que vamos a desarrollar sea de gran bendición para todos nosotros. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar a desarrollar una serie, cosas grandes y ocultas. Y usted puede ver acá algunas imágenes muy representativas de temas de los cuales no se suele hablar aquí en la iglesia, por lo menos. Se suele hablar muy poco. Y son cosas bíblicas. Porque hablar, por ejemplo, de hallazgos arqueológicos es bíblico. Dan fe de que las historias bíblicas no son mitos, sino que fueron cosas que sucedieron y que se pueden comprobar. Hablar de la segunda imagen, por ejemplo, usted ve ahí como una especie de lo que nosotros solemos llamar dinosaurios. También mira usted algo que en Europa es muy común, que se llaman los crop circles, que son unas señales que aparecen en los sembradíos de trigo en Europa y en otros países del mundo. También aparecen en la Biblia, pero no se suele hablar de ellos. También usted ve ahí un sujeto que tiene en su mano algo parecido a un huesito de pollo, ¿verdad? No, eso es un hueso de un animal con dimensiones extremadamente grandes, que también se encuentran en la Biblia, pero no se suele hablar. También usted puede ver allí algo donde se guardaban los 10 mandamientos, que es el arca del pacto. Una imagen donde aparece la cruz de Jesús y en la parte de abajo de la cruz de Jesús aparece como una caverna, un agujero, que también se encuentra en la Biblia, pero no son temas que se discutan muy a menudo. Pero ahora vamos a comenzar hablando, el primer tema de esta serie, hablando acerca de el arca de Noé. El arca de Noé que fue encontrada y no es nada nuevo. Es algo que sucedió hace ya más de 40 años, pero que si le preguntamos a la mayoría de personas no lo conocen, porque no sale en las noticias, no sale en las publicaciones de Facebook normalmente. Entonces vamos a recordar lo que ya lo conocemos y ser una luz nueva para aquellos que no lo conocen. Vamos a hablar de este tema. La lectura nos decía que si clamábamos, el Señor nos iba a enseñar cosas grandes y ocultas que quizá hoy no conozcamos. Y el Señor está revelando mucha luz. Y en la actualidad, ninguno puede decir que no conoce o que no tiene acceso a la verdad. Porque a diferencia de la Edad Media, todas las personas tenemos acceso a una Sagrada Escritura, a una Biblia. También tenemos el permiso sin restricciones de profesar nuestra fe viniendo a la iglesia. Por lo tanto, no hay excusa. La ignorancia en la actualidad es voluntaria totalmente. Así que vamos a hablar acerca de ello. Según el mundo, según como el mundo interpreta el diluvio universal, usted al buscar el concepto más acertado para el mundo es lo que aparece en Wikipedia. Cuando usted pone el diluvio universal, le aparece esa imagen muy descriptiva y le dice 2 puntos en especial. Diluvio universal es el nombre de una supuesta inundación mundial relatada en textos de algunas antiguas culturas. Y número 2, de manera específica, suele utilizarse para la narración de dicha catástrofe contenida en el primer libro de la Biblia, conocido como Génesis. El relato bíblico del diluvio universal, usted lo va a encontrar en el libro de Génesis, especialmente en los capítulos del 6 al 9. Y de una forma rápida yo lo voy a contar. No voy a detenerme en leerlo todo porque usted ya lo conoce, y si no lo conoce le invito a que lo pueda leer en Génesis 6 al 9. Solamente le voy a citar lo que dice en el capítulo 7, que dice: E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Vea que el número 6 siempre ha sido un número muy significativo en la Biblia. 6 días ocupó Dios para trabajar y el 7º descansó. ¿Sí? Entonces, a raíz de ese relato, de los 6 días creativos,
usted se va a dar cuenta que en la Biblia siempre hay acontecimientos que suceden durante 6 días, durante 6 años, incluso durante 6 milenios. En este caso, Noé vivió 600 años y luego, en su año 601, vino el diluvio sobre la tierra. En imágenes le voy a mostrar acá y le voy a contar. Según el relato, la tierra estaba llena de violencia y Dios se había cansado de esa generación que su pensamiento era de continuo solamente al mal. Entonces Dios le dio una instrucción a Noé. Le dijo, mira, dentro de 120 años vendrá un diluvio para destruir a toda la raza humana, inclusive los animales. Por lo tanto, tú anuncia arrepentimiento a la gente, construye un arca y dile a la gente que para salvarse tiene que entrar al arca. Él lo hizo de la manera que Dios le había mandado. Predicó el mensaje, pero como sucede con el evangelio, no muchas personas creyeron en él. Pocas personas le ayudaron incluso a construir el arca. Pero la mayoría del mundo no quería saber absolutamente nada, porque él anunciaba algo que jamás había acontecido, que llovería. Según el relato bíblico, no había llovido hasta antes del diluvio, la lluvia no se conocía. Cuando el arca fue terminada, estaba lista para poder ser abordada. Ojo que fue terminada justamente con el plazo establecido por Dios de 120 años. Él le dijo, 120 años predicarás, y 120 años duró también la construcción del arca. Cuando eso aconteció, sin saber en qué momento Dios le iba a anunciar que tenía que subir al arca, Dios hizo traer en parejas y en parejas de 7 también a otro tipo de animales. El Señor los hizo venir al arca. La gente se maravillaba al ver cómo los animales acudían al arca, pero no pasó de ser nada más un momento así como de asombro, porque a pesar de ver eso tan impactante para la gente no quiso saber nada. Entonces Dios le anunció a Noé que él había sido visto justo delante de Dios en esa generación. Por lo tanto, le permitió a él y a sus otros 7 miembros de su familia subir al arca, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. El diluvio vino sobre la tierra y la puerta estaba cerrada. A veces creemos que el diluvio universal solamente fue agua que cayó del cielo, al punto de que poco a poco iba aumentando el caudal y el nivel del agua, pero no, fue un cataclismo, fue una hecatombe, o sea, la tierra se partió. La tierra no tenía la forma que tiene ahora con sus grandes peñascos y montañas. Era una llanura y unas pequeñas montañas que sobresalían sobre la tierra. Pero con el diluvio universal provocó que la tierra se partiera. Y los cimientos de la tierra, esos grandes peñascos que usted ve a veces en los programas de documental, esos no estaban sobre la tierra, en la superficie, estaban en el interior. Eran los cimientos, las bases que Dios había establecido en este planeta. Así que todas las personas, inclusive los animales que estaban fuera del arca, murieron. Ahora, pasados 40 días y 40 noches de lluvia, todavía las aguas seguían estando, incluso cubriendo la montaña más alta del mundo de ese entonces. Pero llegó un momento en el cual las aguas empezaron a bajar. Tanto empezaron a bajar que el arca terminó siendo aposentada en un lugar. La Biblia relata lo siguiente acerca del arca. Le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer. Este tipo de madera, ya lo vamos a ver más adelante, no se especifica a qué madera de la actualidad se puede relacionar, pero hay ciertos estudios que se le han hecho a la madera en la cual se puede saber más o menos de cuál se trata. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, o sea, la vas a como a barnizar con brea por dentro y por fuera para hacerla hermética, para hacerla que no se le filtrara el agua. Y de esta manera la harás. Dios le describió a Noé las dimensiones que debía tener esta embarcación, que más parecía una casa que un barco. De 300 codos, o sea, 133 metros, la longitud del arca. De 23 metros su anchura, de 14 metros su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo. Y pondrás a la puerta del arca, la puerta del arca en un costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. O sea, tenía 3 niveles. Más o menos luciría de esta manera el arca, con las dimensiones que presenta la Biblia, 133 metros, 23 y 14 metros. Y en su interior podría haber lucido de esta manera. 3 pisos como Dios le ordenó a Noé,
También tenía él que almacenar alimentos, no solamente para su familia, sino para poder mantener animales durante más de 100 días incluso. Y así como luce la primera imagen, se puede imaginar a Noé rodeado de todos esos animales. Imagínense estar allí con animales que, así como comían, también así tenían otro tipo de necesidades fisiológicas. O sea, no era nada fácil el tiempo que ellos vivieron dentro del arca. Ahora, según el relato bíblico, el arca se aposentó en un lugar. Dice la Escritura, en Génesis capítulo 8, versículo 4. En el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó. No dice sobre el monte Ararat, porque hay una montaña enorme en Turquía que se llama el Gran Ararat. Pero la Biblia no dice que fue en el monte Ararat, sino sobre los montes de Ararat. Porque hay una colección de montes en esa zona, en los cuales, donde se encuentra el arca actualmente, no es el Gran Ararat. Ahora, si nosotros queremos ubicarnos en el mapa terrestre, usted puede ver ahí la distribución del mundo y los continentes. Usted está aquí, el país El Salvador, y al otro lado del mundo se encuentra un país que se llama Turquía. Se encuentra en Asia. Y allí están los montes de Ararat. Ahí usted lo puede ver en este esquema. Y viéndolo más de cerca, los que hemos estudiado un poquito acerca de la distribución de la tierra de Medio Oriente, podemos ver allí que en esta parte de acá encontramos a Israel, la actual Israel, Turquía, que es este país que está acá, el mar Mediterráneo y los países más conocidos como Siria, en este caso, Irak, los que más solemos escuchar por la televisión. Ahora, en la frontera con Armenia se encuentran los montes de Ararat. Y ahí donde está ese punto de color rojo, se encuentra el lugar donde la Biblia describe que el arca se aposentó. Visto más de cerca, si usted utiliza la herramienta de Google, ya sea Google Earth o Google Maps, para buscar Noah Ark National Park, usted va a encontrar incluso la foto de satélite del lugar donde se encuentra el arca en este momento. Obviamente no la van a mover de ahí, porque es una estructura enorme. Han tratado de abrirla incluso con dinamita, pero debido a eso, este lugar se ha vuelto un lugar protegido. Ahora, no son cosas que salgan a la luz pública, porque obviamente no conviene que se sepa que el relato bíblico es una realidad. Si usted se fuese en cualquier época del año a este país, a 5 kilómetros de la carretera principal que conduce a la frontera con Armenia, se encuentra el Parque Nacional de Naum Gemisi, así se conoce. Ahí se encuentra aposentada hasta la actualidad el arca de Noé. Ahí puede ver a una persona que no es el director del centro de visitantes de ese lugar, pero aparece allí mostrando esta estructura que sería el arca de Noé. El descubrimiento. ¿Quién realizó este descubrimiento? Resulta que en alguna parte se estaba haciendo una especie de vigilancia aérea y desde un avión, uno de los pilotos de ese avión tomó una fotografía de algo que le parecía algo muy, muy extraño. Esta fotografía se fue publicada por este piloto de apellido Durupinar. Tanto fue así la conmoción que generó en la gente que la misma revista Life, una revista muy popular incluso hasta la fecha, hizo un documental, un reportaje acerca de ello. Hubo una persona que, como muchos otros, vieron este reportaje y se emocionó, y 17 años después, él pudo emprender la tarea de investigar si lo que había sido reportado como la famosa arca de Noé era realmente eso, porque nadie había hecho un estudio serio al respecto. Se había dicho nada más que casualmente coincidía con las medidas y que casualmente se le veía una forma como las costillas del arca, pero podría seguir siendo nada más una formación rocosa. Pero él se dio a la tarea de poder hacer análisis sobre el terreno y poder saber si esto era una verdad o no. Este hombre se llamaba Ron Wyatt. Él ya falleció. Desde el año 1999, él ya se encuentra descansando. Una persona adventista del séptimo día. Él esperaba el glorioso advenimiento de Jesús. Ahora, él encontró evidencias de que realmente ese lugar era el arca de Noé, la legendaria arca de Noé. Este texto en Lucas,
capítulo 19, Jesús dice, respondiéndoles a los que le preguntaban, os digo que si estos callaran, porque los fariseos le habían dicho que hiciera callar a la gente que lo proclamaba el rey de su nación, las piedras clamarían. Y en la actualidad, aunque quizás no se refería directamente a este acontecimiento, pero sí lo que se encuentra bajo la tierra clama y habla acerca de las verdades bíblicas. Muchas veces estas cosas dan más testimonio de lo que nosotros mismos damos con nuestra vida y también de forma verbal predicándole a la gente. Entonces es muy interesante cómo las piedras, y en este caso esta aparente roca, está dando testimonio de la verdad bíblica. Usted puede ver acá imágenes de madera que se ha vuelto piedra, porque el diluvio universal sucedió en el año 1656 desde la creación. O sea que a estas alturas han pasado casi 4.500 años de este acontecimiento. Por lo tanto, lo que usted va a ver allí no parece madera, parece roca, ha sido petrificada. Además, ha sufrido diferentes daños por la detonación de dinamita cuando un grupo de personas lo quisieron abrir, cuando hubo también un terremoto que hizo que se deslizara pendiente abajo de la colina en la que se encuentra, y también por las inclemencias del tiempo. En esta época del año, por cierto, si usted busca fotografías de ese lugar, se va a dar cuenta de que hay nieve cubriendo el arca de Noé, porque allá sufre las inclemencias del calor del verano y también del hielo del invierno. Entonces, se comprobó que lo que había allí, la estructura que había ahí, era madera hecha piedra, madera petrificada. Y se sabe, o se puede comparar, la madera de gofer que describe la Biblia con el pino, el ciprés o el cedro. Una madera muy sólida. Ahora, esa arca, por muy bien elaborada por Noé que haya estado, no hubiese podido soportar el diluvio. Fueron ángeles los que preservaron el arca y su contenido, que eran los animales, y lo más precioso que había dentro, que era Noé y su familia. Fueron ángeles los que se encargaron de cuidar que esa arca no se hundiese y no sucumbiese ante la tempestad. Aquí puede ver usted una fotografía cercana de lo que son las costillas del arca. Usted puede ver una representación en una imagen donde se muestra a qué me refiero cuando hablo de las costillas. Son las partes de madera que sujetaban los tablones del arca. Todavía un terremoto que se dio después de su descubrimiento hizo que la tierra que estaba alrededor de ella cayera y se viesen con mucha más claridad. Más adelante vamos a ver un video aéreo donde se muestran y se ve perfectamente estas costillas del costado del arca. Ahí puede ver usted la altura que más o menos se ve, porque lo que usted puede ver en esa imagen solamente es un porcentaje de la parte superior del arca. O sea que hacia abajo todavía, si alguien se decidiera excavar, podría encontrar la base de esa arca. Recordemos que tenía 14 metros de altura y ahí usted puede ver que solamente sobresalen unos 4 metros. Quiere decir que alrededor de 10 metros todavía se encuentran bajo la superficie. Los análisis que se le hicieron a la madera dan por hecho de que esta madera no era madera de una sola pieza, sino que eran tablones de madera pegadas con resina de árbol. La misma resina con la que la calafatearon sirvió para sujetar las tablas. Si se fija allí en esta imagen, usted puede ver esta línea que se ha dibujado acá, donde muestra que son 3 tablas de madera que forman una sola. En la actualidad eso se practica con mucha frecuencia. Los que trabajan en construcción saben que esto es muy común. En la época antigua, pues antes del diluvio, tampoco era extraño para ellos, ya lo hacían. Ahí puede ver también usted cómo lucen las tablas pero esto parece una roca. Esto parece una roca y cualquiera podría decir, no, eso es una piedra. Pero al cortarla se puede dar cuenta de que es una estructura y no es una estructura natural. Es una estructura hecha por el hombre. También cuando se hicieron los análisis, usted puede ver en esta fotografía que hay unas líneas. Esas líneas las colocaron los estudiosos para delimitar, cuando ellos pasaban con un detector de metales, por dónde estaban las líneas de hierro. O sea que había una estructura de hierro, no solamente de madera en el arca, lo que le daba más solidez, más rigidez a esa arca. Entonces el detector de metales, aparte de detectar elementos como ese remache que usted puede ver ahí, que lo que está atrás es la mano de un hombre, o sea que no era un remache pequeñito, sino que era un remache enorme de aleación de titanio.
También encontraron las líneas que delimitaban la estructura del arca. Y ahí puede ver usted una imagen que da fe de ello. Estudios de rayos X llegaron a la conclusión de que no solamente por la superficie podía usted detectar que eso era realmente el arca de Noé. Si usted mira en esa formación azul que se hizo con un detector a base de rayos X, usted puede ver la forma que tiene. Así como en las caricaturas nos han pintado el arca de Noé, que no era una caja cuadrada, sino que tenía la forma del casco de un barco. Pues los estudios han demostrado que realmente eso es la legendaria arca de Noé. Otra evidencia que se encuentra en los alrededores son estas rocas. Si usted puede ver la imagen allí, estas rocas se fungían como anclas, pero no anclas para sujetar o para que no se moviera el barco de un lugar, sino para estabilizar. Y hay muchas piedras de este tipo, vea el tamaño que tienen a la par de una persona, que se encuentran dispersas por todo ese lugar. Esas marcas que están allí no se las hizo Noé, sino que fueron hechas por personas que antes de ser decretada el arca de Noé ya creían que eso era el arca y la habían marcado como un lugar sagrado. Incluso los templarios, hay evidencia de que ellos estuvieron por ahí en ese lugar. Ahora, voy a mostrarles un video corto, dura alrededor de 3 minutos, en el cual desde un dron se ha grabado lo que es el arca de Noé en la actualidad. Así que vamos a ver este video y ojalá pues pueda, así como me pasó a mí, pues quedar maravillados con lo que Dios nos está mostrando en la actualidad, o que ya lleva años mostrándonos. Ark Discovery es la página oficial, arkdiscovery.com, de los hermanos que todavía siguen haciendo estudios sobre estas maravillas. Y esta es una de 6 grandes maravillas que esta familia, la familia de Ron Wyatt, ha podido encontrar. La primera fue precisamente el arca de Noé. Usted puede ver el dron sobrevolando. La cámara la aceleré, tiene el doble de velocidad. En el video original va más lento, pero por cuestiones de tiempo la aceleré para que pudiera verlo usted mejor. Ahí puede ver usted el costado. Estas son las costillas de madera petrificada del arca de Noé. La puerta que Dios mandó a Noé que hiciera también se puede apreciar en el arca. Recordemos que las dimensiones del arca son 133 metros de longitud. Cualquiera podría pensar, bueno, o sea, es algo relativamente pequeño, pero ya va a ver usted ahí a 2 personas, los que hicieron este video, 2 personas caminando por la superficie, y verá el tamaño que ostenta esta estructura. Alrededor de 4 metros sobresalen esas costillas de madera petrificada. Hay una teoría que dice que el arca de Noé se encuentra justamente congelada o bajo el hielo en el gran monte Ararat, que es una montaña que casi todo el año pasa totalmente congelada. Pero sigue siendo una teoría, a diferencia de esto que pudo ser comprobado con los estudios del subsuelo, los estudios del metal y de la madera, y de todas las evidencias que están alrededor de él. Ese lugar está protegido por así como es acá, ¿no?, el Ministerio de Cultura, que no permite que una pared de una estructura antigua sea derribada. Allí también no se puede hacer, a menos que se consiga un permiso gubernamental, no se puede hacer mayor estudio. No puedes llegar tú solo a querer hacer estudios, sino que debes tener un permiso del gobierno. En este caso, Ron Wyatt, en el tiempo en el que él hizo estos estudios, él consiguió y mostró toda esa evidencia, pero incluso ellos fueron encarcelados, porque recordemos que el gobierno turco viene de una cultura que no es cristiana, sino que es árabe. Entonces a ellos no les conviene que este tipo de cosas pues salgan a la luz. Ahí va a ver usted a 2 personas que caminan por la superficie de lo que hoy en día aún es el arca de Noé.
Es una estructura enorme, hermanos. Tenía 3 pisos. El estudio, yo le mostré solamente una de las imágenes, la imagen azul, pero hay otros estudios donde todavía se pueden detectar los 3 niveles que tenía. Y sabe que hay un estudio también que yo no lo he podido comprobar, por eso no lo mostré, pero lo voy a tirar así, que habían 144 compartimentos en esa arca. O sea, el estudio del subsuelo demostró que habían 144 compartimentos. ¿Y a qué le suena ese número a usted? ¿Verdad que no significa mucho ese número? 144 compartimentos en 3 niveles. Bien, lo voy a detener, falta como 1 minuto, pero lo voy a detener allí para poder darle continuidad. ¿Ha notado usted que esto realmente, por los estudios, por las imágenes, es lo que Dios describió como el medio utilizado por Él para salvar a la humanidad? La mayoría de personas no subió al arca. La mayoría de personas no creyó al mensaje. ¿Pasará algo similar en nuestro tiempo? Aquí puede ver usted la fotografía del hombre que descubrió todas estas cosas. Él ya falleció. El museo donde usted puede verificar que esta información es correcta, y la página respectiva, por si usted no puede ir a Estados Unidos donde se encuentra este museo, para poder verificar que lo que se ha dicho acá está documentado. Ahora, ¿esto tiene algo que ver con nosotros? Sí, porque el maestro, cuando estaba acá en la tierra hace casi 2000 años, él dijo lo siguiente en Mateo 24, 36 y 37. Pero del día y la hora, acerca de la venida de Jesús, pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero él dijo, mas como en los días de Noé, dando certeza de que fue un acontecimiento histórico, así será la venida del Hijo del Hombre. Acontecerán eventos como en el tiempo antiguo. Si el maestro lo dijo, se van a cumplir. ¿Habrá perversidad en el mundo? Claro que lo habrá, y ya la hay. El corazón de las personas será de continuo solamente al mal, ya lo podemos ver nosotros. Ahora, ¿habrá una predicación? ¿Habrá un medio para salvarse? Claro que lo hay. Y ese medio, esa arca, es Jesucristo nuestro Señor. Vea lo que dice Pablo a los hebreos, hablando de lo que era la fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nunca había llovido, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea que no se puso a decir, bueno, ya vendrá el Señor. No, con temor se preparó para ese momento. Y dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Queridos hermanos, el mensaje de esta noche es, como en los días de Noé, así sucederá. Habrá un mensaje que tiene que ver con la salvación, y la mayoría de gente lo va a rechazar. Pero no porque la gente lo rechace, usted se va a evitar y decir, bueno, la gente lo va a rechazar después de todo. No, porque nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. No es ve y convence, es ve y anuncia, ve y dilo al mundo. Esta sería, hermanos, pinceladas de lo que es esta serie que vamos a estar desarrollando acerca de cosas grandes y ocultas. Y si Dios permite, vamos a desarrollar una segunda entrega, pero vamos a hablar acerca de estos animales que la ciencia moderna dice que existieron hace millones y millones de años. Pero ahí en Job nos habla de un animal muy particular, Behemoth. Y vamos a hablar acerca de estos animales, en qué momento de la historia fueron creados y por qué es que ahora los podemos encontrar. Porque así como dijo Jesús, que las piedras clamarían, también los huesos están clamando ahora de que el relato bíblico es una verdad. Que Dios nos pueda ayudar, hermanos, a que este tema sea de mucha bendición y lo podamos compartir con los demás. Que Dios nos bendiga.